Muy buenas, estamos hoy presentando el primer podcast de Cómo llega a tu mesa. Hoy es nuestro inicio, el podcast de Cómo llega a tu mesa es un proyecto que hemos presentado al Plan Social Ence Terra y que, bueno, pues hemos sido elegidos y por eso hoy podemos estar aquí, de modo que debemos darle las gracias lo primero a Ence Terra. Aquí hoy estamos un conglomerado de empresas, Barodrón, de Daniel Rojo, Ismael Vigo, fotografía, que están ahí por detrás con las máquinas de los botones y con todas estas grabadoras, y yo que soy Manuel Calvo, representante de Grupo Espartana, para hacer un podcast rural, un podcast que os va a enseñar cómo llega la comida a vuestra mesa, pero muchísimo más. Trataremos de enseñaros cultura, tradición y a los personajes, a las gentes del rural que viven en el rural, que conservan el rural para que todos podamos disfrutar de él. Nuestro objetivo no es otro más que visibilizar la realidad del rural y sobre todo que todos podamos entender cómo llegó a nuestra mesa o cómo están cuidando ese rural por nosotros. Muy buenas tardes, hoy inauguramos este podcast que se llama Cómo llega a tu mesa y en esta primera grabación pues hemos hecho un viaje a la Galicia californiana, al sur de Galicia, al trópico de aquí de Galicia para entrevistar a una persona que es muy especial para mí, que yo fui su primera vez en la radio y hoy, como nuestro primer podcast, este podcast que como ya sabéis todos va a tratar de acercar el rural a todo el mundo, acercar toda la cultura, toda la tradición y todas las formas de vida para que las veáis de primera mano. Hoy vamos a hablar con una persona súper importante para mí y una persona que yo creo que va a merecer muchísimo la pena que todos conozcáis para que veáis, sobre todo, otra cara del rural. Hoy quería presentaros a Francisco Javier Rodríguez Penedo, un avicultor de Gondomar, que aquí estamos, como os decía, en el sur de Galicia, en la California gallega, y del que vamos a hablar con él de un mogollón de cosas, pero vamos a empezar pues por una parte más polémica, que es los gallineros, el registro de los gallineros, y luego veremos a dónde nos llega este podcast. Querido amigo, ¿cómo estamos? Hola Manuel, encantado. Aquí estamos, gracias, lo primero, por brindarnos tu casa, por brindarnos esta ocasión. Y empezamos, si te parece. Decía yo, avicultor porque lo tuyo es las aves. Las aves, de toda la vida, desde los 14 años hasta ahora que tengo 30 y pico, sigo teniendo pájaros y yo creo que me moriré con ellos. Pero no pájaros solamente a nivel aficionado, sino que están ustedes, están nuestra audiencia viendo al organizador del Congreso de Fauna, organizador del Congreso de Aviornis, varias veces campeón del mundo, primer juez nacional de loros. Vamos, una eminencia aquí en el mundo de las aves. Es lo que tiene llevar toda la vida, desde los 14 años metido en el tema de los pájaros, viviendo intensamente la cría y la tenencia responsable de en este caso, en mi caso, aves. Y bueno, pues empecé siempre con pájaros pequeñitos y a medida que tenía disponibilidad económica me fui metiendo en lo que es mi pasión, que es la cría en este caso la cría de loros. Pero sí, siempre con pájaros. Al final queríamos empezar este podcast hablando contigo, preguntándote a ti como avicultor, no convencional, pero avicultor también, ¿qué te parece el tema de los registros de gallineros que se implantó en Galicia el año pasado y que este año se está implantando a nivel nacional, ese polémico registro? Mira, yo soy un ferviente creyente de la tenencia responsable de animales. Pero aquí se tienen registros de absolutamente todo, para no registrar absolutamente nada. Es decir, en todos los organismos piden registros. Ahora con la ley de bienestar animal se crearon 9 registros. 9. Claro.
y al final resulta que no están actualizados, no pueden llevarlos adelante. O sea, aquí todo el mundo quiere registrar absolutamente todo y fuera de España, fuera de Galicia, fuera de Europa, es el no registro de absolutamente nada. Evidentemente ha traído muchísima polémica y el problema es básicamente lo que tú nos dices, que al final hemos registrado nuestros gallineros, hemos ido a las oficinas agrarias, hemos dado todos aquellos datos, pero no sé si se llevará a cabo un registro, pues digámoslo así, de forma oficial. No lo creo por la cantidad de papeleo burocrático. Pensemos que Galicia, si la miramos en el SISPAC, en cada casa hay un gallinero, eso es indiscutible. Sí. La forma de vida y las tradiciones de Galicia son esas. Entonces, hay que mojarnos, ¿a favor o en contra? Yo estoy a favor si se dan razones por las cuales se registren. Es decir, ante una enfermedad grave de animales, una epidemia, el tenerlos controlados. Pero esto pasará como la dana. Cuando suene la campana, ya estará la gente con el agua por encima del cuello. Por lo cual, yo no soy partidario de un registro de animales que se tienen para autoconsumo, simplemente para los huevos o para lo que sea. No estoy a favor. Me parece una tremenda barbaridad. La legislación en este país, yo soy conocido, entre otras cosas, por eso, por hacer a veces críticas amargas que tú y yo hicimos de esta ley de bienestar animal y tal, soy muy conocido por eso y a mí no me gusta, personalmente tampoco. Tú te mojaste, yo me mojo también. En tu mundo, en tu campo, porque tú eres habitante del rural, pero un pouco diferente. Cousa distinta, reza aí tu sudadera, e cousa distinta porque tu modo de avicultura es no tradicional. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué crías? ¿A qué te dedicas? Sí, en este caso, vamos a ver, yo quiero dejar siempre claro, porque me dicen, es que tú vives de los animales. No, yo no vivo de, yo vivo para. Desde siempre yo tuve en mi profesión, yo trabajo en una asesoría de empresas y combino el trabajo en lo que es la asesoría, lo que me da a mí de comer, con la tenencia de animales. No es algo que me mueva económicamente el tema de los animales. Pero indudablemente yo creo en los proyectos de conservación, creo en la conservación de especies, creo que la tenencia responsable de animales, en este caso, es algo más que el criar por criar. Criar por criar es sacar ejemplares y punto. Ajá. Yo soy partidario de criar bajo una cría responsable, de decir, un estricto control de ADN en muchos ejemplares y ir a las características físicas de cada especie, no adulterarlas. Nos hablabas de, ahora mismo acabas de decir, pruebas de ADN. Para el gran público pues no sabrán de eso. De hecho, a mí me gustaría recalcar un poco, entrar en el tema de que, claro, toda esta cría de animales exóticos, loros en tu caso, citácidas, se hace con unos parámetros de pulcritud máximos. Es decir, no hay ninguna duda de que estos pájaros que tú nos enseñaste tengan un origen legal al 100%. ¿No es así? Sí, vamos a ver. Todos los ejemplares que yo tengo en mi aviario y que mis compañeros tenemos en toda España, habrá gente que sea pirata, pero eso es como en todos los sitios hay piratas. Pero para que la gente se dé una idea, cuando hablan de, es que tenéis los ejemplares indocumentados. Vamos a ver, el MITECO cambió la normativa, el Ministerio de Transición Ecológica, porque hasta el 2022 lo llevaba SOIBRE, que venía siendo aduanas. Comercio exterior. Bien, ¿cómo funcionaba en comercio? Una pareja de loros, tenemos que registrarlos con la documentación correcta. Si hay algo que esté incorrecto, ese ejemplar no se registra y nos decomisan los ejemplares, por lo cual todos estos ejemplares están registrados perfectamente. Bien, segundo punto, comunicar una vez al año a SOIBRE las parejas de cría. Una vez que ponen huevos, había el plazo de 10 días para comunicar la puesta de huevos. O sea, si ponen huevo, tienes que, antes de 10 días... comunicarlo. Y si no, tienes un problema ya. Cuando nace el pollo, a los 10 días, tienes el plazo de 10 días para comunicar el nacimiento de la cría. Y los ejemplares se suelen marcar o anillar a los 15. Ajá. Se procede a notificar a aduanas también, a SOIBRE,
el anillamiento, el marcaje. La anilla viene siendo el DNI del El ejemplar. DNI, claro. O el microchip en caso de los perros. Efectivamente. Los inspectores de aduanas venían por casa Ujú. y verificaban que se había cubierto la documentación toda Sí. correctamente y que esos pasos eran correctos. En caso de duda, se nos exigía pruebas de ADN a pagar nosotros de los progenitores y sus crías para demostrar que eran nacidos en cautividad. Siempre me pareció curiosa esa parte, porque yo creo que es uno de los pocos casos, tú que eres gestor, Sí. me lo puedes decir, en el que el ciudadano de a pie tiene que demostrar que es inocente. Sí, es que fíjate qué detalle, que para un lorito, que en el mercado puede costar 100, 200 euros, Ujú. y para uno que valga 20.000, cualquiera, resulta que te pueden pedir pruebas de ADN que valen 450 euros, hacérselo a los 3 ejemplares, Claro. y yo me voy al el registro civil, doy de alta a mi hijo y no me exigen las pruebas parentales. De paternidad. Evidentemente, al final, toda esa legislación, pues se come a la gente de este mundo como se está comiendo la legislación a la gente de los gallineros. Tú, a nivel personal, con todo este tema de la legislación, ¿tuviste algún problema? ¿Tuviste algún caso? Sí, sí, tuve varios, ahora os los cuento, pero me está acordando ahora un detalle, y es que decías antes qué solución podía haber para el tema este de los registros. Ujú. Yo creo que los políticos deberían de ser hijos únicos. ¿Cómo? A ver, explícame eso, Sí, explícame sí, eso. hijos únicos, porque cuanto más familia tenga, más puestos de trabajo y más registros se crean. Vale, vale. Partiendo de esa base, vamos. Problemas sí tuve varias inspecciones de Seprona, a las cuales no tengo ningún problema en que vengan y verifiquen todo lo que tengan que verificar. Entre otras cosas, porque una vez que uno tiene un centro de cría, Estás súper tranquilo. y aparte está abierto a la inspección de la administración. Exactamente, y nunca puse ninguna objeción a que viniesen. El gran problema es que Seprona Ujú. está más interesada en sacar titulares de Netflix y de Dismac, Sí, Dimax. Dimax, perdón, de Dimax, que en hacer su trabajo. Y por desgracia, hablo en general. O sea, en general está funcionando así por toda España. Habrá casos en que habrá gente que sí, efectivamente, sí esté haciendo las cosas como las tiene que hacer. Pero lo que se está viendo últimamente es que hay mucha gente de Seprona que está más interesado en salir en el programa de Dimax diciendo las barbaridades que dicen, como decían en un programa que estuve viendo yo hace poco, que decía, detrás de la cría de aves va la prostitución y las armas. Completamente. Se me atragantó a mí la cena. Estaba cenando en casa Sí, un domingo. sí, Hicieron el de las tortugas, que dijeron exactamente lo mismo. sí. Y yo estaba cenando en casa. Y cuando oigo lo de la prostitución, pero Dios mío, pero Dios mío. Claro, entonces te pones a pensar y dices, vamos a ver, problemas que hayas tenido. Problemas que haya tenido, no tuve ningún problema en cuanto a que este ejemplar está ilegal. No, porque mira, yo y muchísimos criadores entendemos que ese es el funcionamiento. Cuando vas a adquirir un ejemplar o cuando te ceden un ejemplar, no vemos el ejemplar. Yo no veo el ejemplar. Digo, papeles, pájaro y después negociamos. Exactamente. O sea, tú si es un ejemplar que carece de documentación o le falta parte de la documentación, no me interesa seguir hablando. Claro. No me interesa. Entonces, que el pájaro tiene toda la documentación, perfecto. Ahora vamos a ver el ejemplar. Me puede interesar o no interesar por la línea genética que yo pueda llevar. Entonces, ¿qué problema? Lo que te decía, la gente no sabe hacer su trabajo. En el caso de Seprona, el 90% de las actuaciones que están teniendo últimamente son coordinadas con el Ministerio de Transición Ecológica, más interesado en acabar con la cría en cautividad por parte de criadores amateur, digamos que pagan de su bolsillo su afición, Claro. y llevan todo esto adelante sin ni un céntimo de subvención, que en proyectos de conservación como los que están haciendo el Miteco, es decir, el Miteco primero impide criar, por ejemplo, urogallos, y después resulta que ellos crean un centro en León
para la cría de urogallos. ¿Y crían? Ellos crían. Bueno, sí, 7 millones de euros se gastaron en 2 años y sacaron, perdón, en 3 años y se sacaron 2 urogallos. Hombre, en Suiza yo sé de criadores Sí. que venden los urogallos a 500 euros. Estos nos costaron a todos los españoles 3,5 millones de euros. O sea, que en sí, el urogallo no es complicado de criar. No, aquí hay criadores que los están criando, aquí en España. Entonces no entiendo por qué, vamos a ver, si todos los criadores nos ofrecemos para criarlos gratuitamente y donar las crías para que sean sueltos en libertad en proyectos de conservación serios, a coste cero, bueno, no entiendo, sí entiendo. ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque no lo hace el propio Ministerio de Transición Ecológica, lo hace una empresa como es Traxa para el Ministerio de Transición Ecológica. Y Traxa tiene muchas Jessicas que alimentar. Bueno, pues ahí queda. Entonces, en cuanto a los problemas que tú tuviste o que tus compañeros tuvieron, al final, porque claro, tú abriste varios titulares de prensa. Sí. El primero feliz y ya el segundo menos feliz. Cuéntanos esa parte, por favor, que yo creo que es algo que todo el mundo tiene que saber. Sí, en nuestro caso fue que yo hacía 14 años que tenía 2 parejas de Coracosis basa, muy difíciles. Es un loro prehistórico, es el más prehistórico que hay porque es de la zona de Madagascar, donde no entraban ni salían animales salvo las ratas y los ratones que fueron introducidos por el hombre. El resto de animales son endémicos de esa zona. Bien. Loros negros, para que todo el mundo Efectivamente, es un loro negro que hasta no es muy vistoso para quien no le gusta. A mí me apasiona, pero para quien no le gusta. Y conseguí criar con ellos 3 crías. El primer año, bueno, eso fue un boom, salimos en todas las noticias, porque estamos hablando de ejemplares que a lo mejor ese mismo año en Europa se habían criado 6, 7 ejemplares. En Europa estamos hablando. Y 3 habían sido aquí. Uno en Portugal y otro en casa de un compañero de Francia, de Manuel, que además los conocemos a todos. Todos los criadores de Coracosis basa tenemos un grupo a nivel mundial que también tengo que decirte que, por ejemplo, a nivel libertad en su país de origen están casi siendo extinguidos por la mano del hombre porque está invadiéndole sus hábitats. Claro. Y en cautividad hay menos de 300 ejemplares en todo el mundo registrados, porque tengo constancia de los registros. O sea que es un hito criar estos bichos. Efectivamente, es muy complicado. Y eso fue en el 2021. ¿Consigues criar? Sí, y muy bien, salen periódicos, titulares y todo el tema. En el 2022 vuelvo a criar y resulta que, bueno, por mi trabajo, yo trabajo en una asesoría de empresas, estoy trabajando de 8 a 3 de la tarde, las crías, los huevos de estos pájaros y de otros son incubados y al ser incubados cuando nacen tú tienes que darle desde las 7 de la mañana hasta las 12:30 de la noche, los 10 primeros días, cada 2 horas y media le tienes que dar una toma de papilla. Cada 2 horas y media hay que darle de comer al bicho. Sábados y domingos, porque los sábados y los domingos también comen. Porque hay gente que dice, es que yo quiero un papillero, pero yo el sábado es que me voy de copas. No, aquí cuando estás criando pájaros no hay copas. Esto es el mundo rural. Exactamente. Sábados y domingos. El agricultor que tiene una boda y tiene una granja de vacas y el domingo tiene que ir a darle comer a las vacas antes de ir a la boda. Pues nos pasa lo mismo. Y yo tengo un compañero, José Uchadoval, que está jubilado, lo formamos entre varios compañeros, porque el hombre carecía de información, lo formamos entre todos los compañeros y él se ofreció para incubarnos los huevos de esos pájaros y llevarlos arriba. Una nani, vamos, de toda la vida. Sí. Y para nuestra sorpresa, el 29 de junio del 2022, este hombre recibe una inspección en su una inspección que casi podríamos decir fue un asalto, como en el Congreso de los Diputados, Guardia Civil, personal del juzgado, abogado de oficio, personal del Miteco, bueno, exagerado. Una actuación totalmente desproporcionada. Que acabó esposado, por lo que... No, empezó esposado. Ah, empezó esposado. Buenos días. ¿Es usted José Uchadoval? Sí, contra la pared. Y esposado. Esa fue la actuación de Seprona.
O sea, así, que entren en tu casa, así. Esto no es de terroristas. Yo creo que a pocos narcos le hicieron esto. Quizás porque saben de represalias. Entonces, esto acabaron llevándose 47 ejemplares que estaban en casa de José Ucha. 47 pájaros. 47 pollitos, entre los que había pájaros recién nacidos y pájaros de 2 meses. Se los llevaron al Zoo de Vigo, que carecía de absolutamente todo, Para porque alimentar a los primero bichos. llevaron los pájaros y después llamaron por teléfono si le podíamos prestar las criadoras, las incubadoras y darle la alimentación, O sea que, porque ellos no tenían. claro, o sea que te incautan los pájaros y no tienen el material necesario para... Efectivamente. Vale. Y primero se los llevan y después te los piden. Vale, Bien. perfecto. Claro, lógicamente murieron 47, perdón, de 47 ejemplares murieron 9. Ajá. Y bueno, muchos ejemplares decían que, en todos los ejemplares decían que es que estaban ilegales, que carecían de documentación. Todos los pájaros, como dije antes, llevan una anilla que se le pone antes de los 15 días y a partir del día 17-18 no puede ser sustraída de la pata, salvo que se corte. Esa anilla es el DNI del animal y esos DNIs se registran en el Ministerio de Transición Ecológica. Había personal del Ministerio de Transición Ecológica en la operación y resulta que siguen manteniendo de que esos animales son ilegales. Nosotros, una vez notificamos al Ministerio de Transición Ecológica del anillamiento de los ejemplares, pedimos el certificado de cría en cautividad, que es el documento que expide el Ministerio de Transición Ecológica, donde se demuestra que esa ave es legal y ha nacido en cautividad. Nosotros, con los documentos en la mano, expedidos por el Ministerio de Transición Ecológica, y el Ministerio de Transición Ecológica diciendo que son ilegales. O sea, que primero te dicen que son legales, sí, y luego son ilegales. Efectivamente. ¿Por qué pasó todo esto? Porque el Ministerio de Transición Ecológica le pidió las competencias al SOIBRE, donde había 270 inspectores y personal en toda España, y el Ministerio de Transición Ecológica tiene a 5 personas en Madrid. Muy bien. Entonces, subcontrata con Traxa. Y los de Traxa, en este caso, ni la O con un canuto. Muy bien. Porque no sabían de lo que estaban hablando. Para poder entendernos mejor, te voy a explicar un ejemplo muy breve y creo que le va a quedar a todo el mundo clarísimo. Si yo en mi casa tengo 225 coches y viene la Guardia Civil a incautarme los coches y viene con personal de tráfico, lo que hacen es, por la matrícula del vehículo, ¿Y el número de chasis? O por el número de chasis, identifican el propietario. Claro. Bueno, pues eso es la identificación en las anillas. Consecuencia de todo esto, murieron 9 ejemplares, un proceso judicial que se alargó porque la señora jueza no sabía ni por dónde andaba. Claro. Flipando nadie, también, porque ella... Sí, nadie quería meterle el dedo, llevar este tema adelante. Y bueno, pues todo esto se tardó 1 año y 4 meses porque al final nos tuvimos que cabrear y nos imputaron a 5 personas, al final nos desimputaron, bueno, un desbarajuste que podíamos estar hablando 3 horas y media. En noviembre del 2023 nos sale la resolución diciendo que tenemos razón, que todo está legal y que el asunto se queda en nada. O sea que recopilamos, entran en su casa, rollo, como decías tú, narcos, esposan a un señor jubilado con una edad, se llevan los pájaros, esos pájaros, aún por encima no tienen nada con lo que cuidarlos, vosotros le cedéis las cosas, esos pájaros se mueren y después de todo eso no ha pasado nada. No, sois todos... sale la sentencia diciendo que todos los ejemplares eran legales y que esto estaba bien hecho. Sí, pero ¿cómo puede pasar eso, Dios mío? En un Estado de Derecho no debería de pasar, pero como España el derecho lo tiene en el Estado y el Estado está en Barcelona y pasan todas estas cosas y se permite que pasen, porque no había ningún guardia civil que tomase cartas en el asunto, a ningún mando de la provincia de Pontevedra, de Galicia o España que tomase cartas en el asunto, en el abuso que cometieron ya para entrar en las instalaciones de José Ucha, porque no lo dije al principio que se me pasó, para entrar en casa de José Ucha, a Ucha se le acusaba de 2 temas.
Uno era de que José Ucha estaba criando unos pájaros que no tenía sus parentales y que tenían una nota de prensa donde decía en la nota de prensa que José Ucha está criando unos Coracosis basa y José Ucha no tiene Coracosis basa. Y aportaban recortes de un periódico, de este periódico, donde pone que el propietario de los ejemplares es Francisco Javier Rodríguez Penedo y quien está criando los ejemplares es José Ucha. Aparte, la otra razón de peso para imputarnos un delito de tráfico de animales, según nos dijo la jueza, era que por la proximidad a Portugal se podían haber estado trayendo aves de Portugal y dándolas de alta aquí como que eran hijos de nuestros ejemplares, por la proximidad a Portugal. Claro, por la proximidad a Portugal ya somos... Bueno, claro, yo te decía antes que en sede judicial y se le dijo así de claro, yo tengo amigos en Santander y por la proximidad al País Vasco no son de ETA. Entonces... Evidentemente. Es que, claro, me parece absolutamente kafkiano todo este tema que, claro. que está, pues... Claro, en mi caso fue 1 mes y medio de baja, cogí una depresión que se me caía el mundo encima. José Ucha tenía el pelo negro y desde la frente, un poco más para arriba de las cejas, el pelo negro, lo tiene totalmente blanco y tiene la mitad. Claro, no, porque es que al final es una condena en sí mismo el papeleo, la burocracia, el sede judicial, abogados y el sentirte realmente claro. pues como un narco. Que me claro. perdonen los narcos. Claro, y ahora en enero, en junio del año pasado, presentamos una querella contra toda esta gente. Antes te dije mal, la resolución no fue en octubre, sino que fue en marzo del 23. Vale. Y en junio del 23 le presentamos una denuncia en los juzgados de Vigo, querellándonos, en primer lugar, contra los 3 guardias actuantes de Seprona, contra la propia Seprona. Después diré los delitos que se le acusan a cada uno, contra el Ministerio de Transición Ecológica, contra 5 personas del Ministerio de Transición Ecológica en concreto, por sus actuaciones, contra Traxa y contra el Zoo de Vigo. Madre mía, vaya liada. En macho. toda esta gente nosotros denunciamos la imputación en el caso de los guardias de Seprona de hasta 9 delitos, como es manipulación de pruebas, ocultación de pruebas, que tuvieron ocultación de pruebas, es haber esposado uso de poder, haber esposado a Ucha. Sí, porque era necesario. O Ucha se resistió en ese momento. En ningún momento. Y además, la misma Seprona en el acta hace constancia de que Ucha en ningún momento se mostró agresivo y en todo momento se mostró colaborador, firmado por ellos. Y todo esto fue admitido a trámite. El único problema es que de Vigo dijeron que los hechos se habían producido en Porriño, entonces... Burocracia. Sí, entonces que tenía que ser en Porriño. Pero para decir esto que estoy diciendo ahora tardaron 6 meses. 6 meses. 6 meses. La justicia no es lenta. Se ralentiza dependiendo el grado de persona a la que tú estés denunciando. Todos tenemos constancia de que a Puigdemont no fueron capaces de cogerlo en Barcelona después de haber 3.000 policías detrás de él y, sin embargo, al que le agredió a Pedro Sánchez en Valencia, en 6 horas estaba detenido. Claro, nosotros no somos ni Puigdemont ni Pedro Sánchez. Entonces, 6 meses se nos retrasó el tema en que nos dijeran en qué juzgado le iba a llevar. Y parece ser que el juzgado de Porriño tiene o el café muy barato en la cafetería o muy pocas ganas de trabajar la gente que está allí, porque vamos de camino de 1 año de la denuncia y todavía no movieron ni un papel. Me consta que estos días nos comunicaron de que efectivamente iban a empezar a notificar a los afectados. Pero esto, desde luego, vamos a exigir responsabilidades, no solamente de los ejemplares que fallecieron, vamos a exigir responsabilidades de todo tipo. Los guardias de Seprona estaban muy tranquilos porque no están acostumbrados a que nadie los ponga en su sitio. Ellos sí están acostumbrados a ir como caballo en chatarrería, entrar y arrasar, pero no están muy acostumbrados a este tema. Personalmente me encargué de, una vez que le habíamos puesto la denuncia, hacerlo
público en los medios de comunicación y personalmente se lo envié a los mandamases de la Guardia Civil a Pontevedra y en el Facebook y en Twitter y en algún medio más se lo envié a todos esos medios de comunicación donde está la Guardia Civil diciéndole, oiga, tienen ustedes unas manzanas podridas en el frutero, no dejen que se le pudra el resto de la fruta, aparten a esta fruta podrida. Y no tomaron cartas en el asunto, ¿eh? Pero alguien se puso en comunicación contigo No. diciendo, oye, lo No, sentimos, no. o con esta persona, No, lo sentimos, pues... No, mira, la respuesta fue que yo tuve 3 inspecciones de Seprona. Ah, después de esto tuviste Sí, 3. 3 inspecciones. Entiendo que en ningún problema. Ninguno. Yo creo que se fueron con las orejas calentitas todos. Es decir, en mi casa yo no tengo ningún problema en que venga Seprona, en que venga el Ministerio de Transición Ecológica y en que venga la Xunta. No, para eso eres y que venga la Xunta. criador registrado. Y hasta invito a gente a que venga, sin más, gente que pasa por el portal y me dice, oigo los pájaros, ¿puedo entrar? Adelante. No tengo ningún problema. Pero lo que no consiento ni concibo es que me vengan a mi casa y que me digan, estamos haciendo unas inspecciones rutinarias en toda España y tú saliste elegido. Y le digo, perdona, ¿me puedes ver en esa lista si estoy de primero? Y me dicen, sí. Digo, mira, claro. En mi vida me tocó ni una participación ni una pedrea y, coño, van 3 inspecciones de Seprona que me toca a mí aleatoriamente en España, donde, por ejemplo, Aviornis tiene 7.000 criadores asociados. Eres la bolita del bombo esta del final. Sí. Pero no tengo ningún problema en que vengan. Y no tendré ningún problema, así se lo dije en una conferencia que se hizo en Coruña, en irme a los de Seprona, juntar al personal de Seprona y decirle, oiga, ustedes cuando van a visitar un aviario, esto es lo que tienen que ver y esto es lo que tienen que pedir. O sea que, como Porque la mayoría... Claro, porque vienen con una total ignorancia, total desconocimiento. Sabemos nosotros más de normativa que el propio Ministerio de Transición Ecológica. Pero es que ese es el problema de la burocratización, de la legislación, Claro. que hay 1000 leyes para cada cosa. Claro, Al final... antes decías qué pasa con el registro de las gallinas. Chiringuitos. Y es que esto sigue siendo un chiringuito. Nosotros tenemos los pájaros registrados en la Xunta de Galicia. Los tenemos registrados en el Ministerio de Transición Ecológica. Los tenemos registrados en el núcleo zoológico. Y ahora tenemos que registrarlos en 7 sitios más. Con una documentación que sería incluso el CITES, que es mundial. Claro, que es reconocimiento. Claro, y te llega Seprona a tu casa y no sabe interpretar lo que es un CITES. Te llega el propio Ministerio de Transición Ecológica y no sabe interpretar unas anillas. Que una anilla pone JM32 y el año. Y es tan difícil de irse a sus propios ordenadores y verificar esta anilla a quién corresponde. Mira, te voy a comentar un detalle muy curioso. Seprona y el Miteco no fueron capaces de identificar legalmente a nuestros pájaros en Porriño, a los que estaban anillados, por las anillas. Pero yo me juego contigo lo que quieras, a que tú me das un número de anilla de un ejemplar, de un pájaro, y en menos de 4 horas te localizo al criador. Pero si pasa con las palomas mensajeras, que te encuentras una paloma, miras en la anilla, la pones en internet y aparece el teléfono del criador. No, sin internet. Mira, si no es de Aviornis es de la Federación Española. Bueno. Y si no es de la Federación Española es de Avirrae o es de cualquier otra asociación de este tipo. Entonces, llamas y dices, oye, mira, tengo un ejemplar que tiene esta anilla. ¿Me puedes decir quién es el titular? O le dices al titular, por protección de datos no te lo dicen, pero le dices al titular que por favor me llame a este número porque tengo el ejemplar suyo. Y lo tienes localizado. Tenemos encontrado pájaros que la policía local y la Guardia Civil encuentran, o la gente encuentra y se los lleva a ellos, y en un cuarto de hora localizar al propietario. Y sin embargo, el Miteco, que tiene toda la información, no es capaz de identificarlo. Mira, esto van a tener que demostrarlo en el juzgado. A mí me llegó una notificación del Miteco, del Ministerio de Transición Ecológica, en el mes de noviembre del 22, diciendo que no me daban de alta un ejemplar,
ni me podían dar información porque yo estaba inmerso en un proceso judicial acusado de tráfico de animales. Y a mí la notificación donde me imputaron me llegó 3 meses y medio más tarde. Maravilloso. ¿Cómo es que sabían ellos que yo estaba imputado? Ahí queda esa grandísima injusticia que yo creo que tiene que salir a la luz y este medio pues os va a dar siempre que lo necesitéis. El día que salga me corto la coleta. El día que salga. Prometido, ¿eh? Prometido. Mira que volvemos, ¿eh? Llevo 5 años con la coleta, pero el día que salga, en sede judicial, prometo llevarme una máquina de cortar, de estas de afeitar, y cortarme la coleta. Porque a mí el pelo no se me cae por seprona ni por el miteco. Porque, como dije antes, yo hago la cría y tenencia responsable de animales. Me lo cortaré yo, pero jamás se me puede caer el pelo por tener un animal ilegal ni por ejercer la cría ilegalmente. Ahí queda. Al final de este podcast, pues queremos hacerte unas preguntas para que te vayas de aquí y todos te conozcan un poco más. Dime, ¿qué no puede faltarte en tu vida? ¿Qué necesitas como agua de mayo? Las plumas. Las plumas. Yo cuando me casé le dije a mi mujer, te recuerdo que no tengo ningún problema en irme a vivir contigo a una casa, a un piso, a donde sea, porque me quiero casar contigo. Pero te recuerdo que estaban los pájaros antes que tú. A donde me quieras llevar, tiene que haber sitio para mis pájaros. Primero los pájaros y luego el resto. ¿Rural o urbano? Totalmente rural. Me da repelús, con todos los respetos, irme a Madrid, me bajo del avión y ya estoy estresado. Lo mejor y lo peor del rural. Lo mejor, la tranquilidad, los vecinos, las tradiciones y la cultura, sobre todo la cultura gallega que tenemos en las aldeas, que eso es intransferible. ¿Lo peor? A las ciudades. Los turistas que vienen a tocarnos las narices a la gente que estamos muy tranquilos en lo rural. Joder, chincho. ¿Qué cambiarías si pudieras del rural para que no pasaran todas estas cosas que hablamos? ¿Qué crees que hay que hacer? Mira, yo lo comentaba aquí con un vecino y es que yo tengo 57 años. Todos me calculan 30, pero es igual, yo tengo 57. Bueno, sí, tacha. Sí. Y yo jugaba al balón en la carretera. Uh-huh. Tenía mis amigos que íbamos de casa en casa. Y ahora todo el mundo vive en el rural, pero vive aislado, con unos muros, falta el vecindario, falta el pueblo, falta... Yo siempre digo que la mía es la última generación que nació en un rural libre, en un rural en el que se podía comprar, se podía vender, se podía hacer aguardiente en casa, que hoy es un delito penadísimo por la ley, y venderla. En ese rural, como dices tú, en casa de mi abuela, los vecinos entraban, cogían lo que necesitaban, un hacha, lo que fuera, se lo llevaban y las puertas estaban abiertas. Estoy completamente de acuerdo contigo. En ese rural. Hay una cuestión que la gente que vea esta grabación no va a poder verlo, pero tú lo vas a poder ver. Yo cuando vine a esta casa, yo vivo en casa de la que era la casa de mis suegros, y cuando vine a vivir a esta casa me quedé enamorado de un detalle, y es que la finca está cerrada totalmente. Y para ir de una casa, de nuestra casa a la casa del vecino, tenemos que bajar el portal y volver a subir. Sí. Si te fijas allí en la esquina, ves un portal. Claro. Tenemos un portal entre la finca del vecino y la nuestra, para ir a tomar café a casa de él o que él venga a la nuestra. Un rural de verdad. Eso es lo que echo de menos. ¿Película favorita? Indudablemente, Alcatraz. Alcatraz. Que no porque estén presos, sino por lo que es una película basada en la realidad y lo que eso significó para los que nos gustan los pájaros. Tengo el libro y me lo leí 4 o 5 veces, de un señor que en la cárcel estaba criando pájaros y es el gran inventor del 90% de las medicinas tradicionales que se aplican hoy todavía a los pájaros. Enorme. Una pregunta que tú nos hacías a muchos y ahora tengo que hacértela a ti. ¿Qué significa vivir con plumas? Mira, esta pregunta yo me la hice muchas veces
para mí significa todo. Yo llego a casa muchas veces del estrés. En Los Pájaros hoy no pudimos grabar porque si no nos escucharía. Llevo el móvil en el bolsillo y no lo oigo cuando me llaman, pero yo duermo siestas en medio de los loros. Entonces, ¿qué significa para mí vivir con plumas? Me levanto a las 7 de la mañana, cojo los huevos de los pájaros, los peso, cojo el pollito, lo peso, le doy la papilla, me voy a trabajar. Estoy en el trabajo y estoy intranquilo pensando en los pájaros. Me vengo para casa a las 3 como Esperanza Aguirre. Aunque pinche una rueda o me pare tráfico, no me paro. Vengo corriendo para casa. Le doy la papilla y me acuesto a las 12:30 de la noche de lunes a domingos. ¿Qué significa vivir con plumas? Todo. Eterna esclavitud, pero eterna felicidad, ¿verdad? Sí, a mí me lo dio todo. La banda sonora de tu vida. ACDC. ACDC. ¿El viaje de tus sueños? Ya está cumplido. Ya está cumplido. Sí, viviré 200 años, me reencarnaré 30 veces, pero en mi vida volveré a vivir un viaje como el que fui el año pasado, en junio, donde fui invitado a una boda a la India, una boda retransmitida para todo el mundo, más de 5.000 invitados, donde iba... Voy a comentar una anécdota porque no tiene mucho, pero para que os dé una idea de lo que estaba pasando en la boda. Llego al baño, yo y un amigo, me pongo a mear y veo un revuelo. Y veo para el lado y veo un tío allí. No le di importancia. Tony Blair. Ja, maravilloso. Y fuiste por merecido representante de la lucha Sí, yo lo pregunté. y de la difusión. Yo lo pregunté porque me extrañó muchísimo. En uno de los salones había unos salones que era como IFEBI. Había, yo creo que eran 200 y pico de restaurantes de todo el mundo. Pero españoles no había. Y en la boda estábamos, vamos a ver, fue una chica de Asturias, que es muy amiga de, bueno, unos amigos. Fue el presidente de Aviornis, el secretario de Aviornis y fui yo. Ellos fueron invitados por Aviornis y yo fui invitado por otra gente. Éramos los únicos españoles, ni embajadores, ni nadie, no había nadie. Entonces, impresionante. Esa boda fue algo que puedo vivir 200 años, pero es impensable. ¿Trabajo de tus sueños? El trabajo de mis sueños sería trabajar con pájaros. Trabajar con pájaros. Mi ilusión sería estar en casa criando pájaros. Y sobre todo, ahora una parte importante. Os vamos a pedir a todos y a ti el primero un mensaje inspirador para llamar a la gente a ese rural que soñamos, ese rural que queremos y para llamar a la gente a un mundo como este tuyo, que es rural. Porque yo siempre digo que todos queremos que la gente vuelva a vivir al rural, pero la gente también tiene que vivir del rural. ¿Tu mensaje inspirador? Sí, yo creo que... Vamos a ver, a mí se me hace muy difícil ver muchas cosas. Yo nunca me imaginaría, por ejemplo, el viaje de la India. Yo no concibo una vida fuera de la vida de los pájaros. Y la vida de mis pájaros yo únicamente puedo realizarla en el rural. Para mí el rural, el salir y conocer a un vecino, el estar con un vecino, el ver, pues que ahora no se hace, pero el vecino que está haciendo una obra y le vas a echar una mano. Eso es que hay una ley que te lo prohíbe. Sí, pero eso es calidad de vida. Claro que sí. Eso es calidad de vida. El que, no sé, ahora estábamos hablando que va a venir, ya hace un año que empezaron a hacer una casa aquí enfrente a la mía. Y hablamos entre 3 o 4 vecinos de el día que vengan para aquí, nos vamos a juntar con unas botellas de vino, unos chouripans, y nos vamos a su casa a darle la enhorabuena por venir a vivir para la aldea. Esto no tiene precio. Eso no, es algo que no tienes que vivirlo. Para saber lo que es. Y mucha gente opina de ciertas cosas desde el Congreso de los Diputados, y yo le decía a un diputado, los diputados sois como los médicos. Opináis en todo, creáis normativa en todo y no tenéis ni idea de lo que estáis hablando. Tú en tu vida pisaste una mierda de un animal, salvo la de un chihuahua en las Cibeles. Y pretendes darle lecciones a una persona que cuando sale de su casa pisa una mierda de un animal
y pisa tierra, no cemento de hormigón. Eso es calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que transmitir y dejárselo de legado a nuestros hijos. Sin duda ninguna, hay una frase de mi abuela que me crié en su casa que me decía que las manos manchadas de tierra no son ningún pecado, que con el agua se lavan. Otras cosas como las que os pasó a vosotros no se lavan con agua. No. Pues muchísimas gracias por esta casa, por este tiempo, por contarnos tu historia y sobre todo, pues muchísimas gracias a los que están ahí, al otro lado, viéndonos. Espero que hayáis disfrutado de este primer podcast de cómo llega a tu mesa, aunque los pájaros de Javier no se comen, pero sí que es otra forma de vivir en el rural, de vivir del rural, que todos debemos reivindicar. Pues para eso estamos nosotros aquí. Chao, chao. Chao.